Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se les da la bienvenida a la charla del día de hoy. Servicios del Centro de Resolución de Conflictos a cargo de la ingeniera Andrea Peña González. Antes de iniciar con la conferencia, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, muy importante que se coloque el nombre completo en la lista para que por favor su certificado de participación salga de la mejor manera. La ingeniera Andrea Peña González es ingeniera en construcción, coach ontológica y conciliadora del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la cual ella me indica que va a estar contestando las consultas conforme vayan ingresando. Entonces, durante la conferencia pueden ya sea colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o levantar la mano y nosotros con todo gusto les habilitamos el micrófono. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Andrea Peña para que inicie con la conferencia del día de hoy. Gracias, Carol, muy amable por esta introducción. Primero, agradecerles la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes para el Centro de Resolución de Conflictos. Siempre es muy importante poder tener este acercamiento con los agremiados porque nos permite promover los mecanismos de resolución alterna de conflictos, que son grandes herramientas que nosotros como agremiados pues podemos usar cuando tenemos distintas situaciones, llamémosle conflictos, diferendos, ¿verdad? Controversias relacionadas a contratos que celebramos, ¿verdad? Desde lo que es el ejercicio privado de la profesión. Vamos entonces a compartir pantalla. Me confirma Carol que todo esté en orden. Ahí ya la están viendo. Aún no, Andrea. Ok, vamos a ver qué pasó. Vamos de nuevo. Ahora sí me parece, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí. Excelente. En el Centro de Resolución de Conflictos tenemos nada más y nada menos que 25 años construyendo acuerdos. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, la historia o los antecedentes se remontan todavía años más atrás, ¿verdad? Pero en junio de este año oficialmente celebramos los 25 años y durante todo este año, hasta junio del próximo año 2025, hemos estado en este marco de celebración, recapitulando y haciendo memoria histórica de los logros que ha tenido el centro a lo largo de esta historia, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a hacer un recuento de puntos muy importantes en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional como una base para fundamentar los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Entonces, vamos a ver tres puntos básicamente. Primero, como les decía, un marco digamos, un punto de partida relacionado al ejercicio profesional. Después nos vamos a ir propiamente a lo que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, la Ley 7727, y posteriormente, pues ver cuáles son esos mecanismos o esas herramientas, esos servicios que brinda el Centro de Resolución de Conflictos particularmente, ¿verdad? Que son la conciliación, el arbitraje y los dispute boards. Ok, vamos a arrancar recordando que nosotros como miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos nos estamos adhiriendo a un código deontológico, ¿verdad? A un código de ética que tiene una serie de normas, de valores, de principios a los cuales yo voluntariamente me voy suscribiendo, ¿verdad? Y eso implica que yo adquiero responsabilidades, ¿ok? Y adquiero responsabilidades de tres tipos: éticas, civiles y penales. Empezando de atrás para adelante, las penales y las civiles son responsabilidades que se van a resolver en la vía judicial, es decir, forman parte en nuestro país de derecho, ¿verdad? Del poder judicial, ¿verdad? Entonces, ¿quién resuelve un tema civil? ¿Quién resuelve un tema penal? Bueno, en la vía judicial, ¿verdad? Entonces, nuestras responsabilidades van a ser oficialmente atendidas en esas vías.
Y todo lo que tenga que ver con la ética, relacionado específicamente a una ética deontológica, como les acabo de decir, lo va a ver el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, el campo de acción del colegio, que está determinado por ley, es justamente para resolver los asuntos de ética en el ejercicio profesional, ¿verdad? Ahora bien, adelantándome un poco, hay un paréntesis en los temas civiles, porque cuando estamos hablando de responsabilidad civil, estamos refiriéndonos a que yo como agremiada, yo como ingeniera, en este caso soy ingeniera en construcción, a través de mi ejercicio profesional podría llegar a afectar patrimonialmente a un cliente, por ejemplo, por alguna situación X que se dé, ¿verdad? Entonces ya el Código Civil establece que yo tengo esa responsabilidad. Y aquí algo que siempre me gusta plantear es que la responsabilidad hay que verla como esa capacidad de responder, ¿verdad? ¿Cuál es mi capacidad para responder ante un cliente sobre temas civiles? Porque, repito, aquí estamos hablando de asuntos patrimoniales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de asuntos penales, pues ya hablamos de delitos, ¿verdad? Entonces, en este punto de responsabilidades civiles y temas patrimoniales, ahí se abre un paréntesis, que es esta ley de resolución alterna de conflictos, esta pausa en esta situación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a explicar con un poquito más de detalle más adelante, ¿verdad? Vamos a repasar esas responsabilidades éticas que tenemos nosotros como miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Estas responsabilidades son de cara primero a la sociedad. Tenemos que entender que nosotros como profesionales respondemos a una sociedad en la cual ejercemos esta profesión, ¿verdad? Respondemos también a la profesión misma, ¿verdad? Respondemos también a los colegas. Nos debemos entre nosotros también, y así lo dice la normativa, respeto, consideración y lealtad. Y muy importante, también la responsabilidad ética frente a los clientes, ¿verdad? Entonces, esto es un repaso muy rápido para recordar que cuando nos agremiamos, cuando nos adherimos al código deontológico, ¿verdad? Al código de ética nuestro, estamos respondiendo a la sociedad, a la profesión, a los colegas y a los clientes, ¿verdad? Entonces, las controversias que se dan en en el ejercicio de la profesión, podrían ponerme a mí como ingeniera a dar respuesta a distintas situaciones y a distintas figuras, ¿verdad? Entonces, eso simplemente como para recordar que como profesionales tenemos un impacto importantísimo, ¿verdad? Para los distintos actores que tenemos que ver cuando estamos ejerciendo la profesión. Ok, entonces yo les decía que el Colegio Federado tiene en su ley orgánica este fin, entre otros, ¿verdad? No es el único fin por el cual fue creado el Colegio Federado. Dice en el artículo 4, en el inciso B, que uno de sus fines es velar por el decoro de las profesiones y reglamentar y reglamentar su ejercicio y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento y reglamentos especiales del Colegio Federado, así como lo dispuesto en las leyes y reglamentos relativos a los campos de aplicación de las profesiones que lo integran. ¿Ok? Literalmente esto es lo que dice la ley orgánica, porque también recordemos, tengámoslo ahí muy presente, el Colegio Federado es creado por ley, ¿verdad? No es nada más una asociación de personas, un grupo de gente que se organiza y se reúne, sino que es la estructura jurídica principal del país, una ley, la que le da eh, forma, ¿verdad? Bien, a nivel estructural, es a través de la Dirección de Ejercicio Profesional que este objetivo se lleva a cabo, se operativiza, ¿verdad? En la organización propiamente. La Dirección de Ejercicio Profesional tiene varias instancias. En este momento son 4 departamentos, sin embargo hay 3 que son los que conforman todo el proceso de aplicación de la ética, ¿verdad? Y estas 3 áreas son nosotros como Centro de Resolución de Conflictos, que somos los receptores de todo tipo de quejas, consultas, solicitudes de conciliación, controversias, ¿verdad? Todo va a ingresar a través de este centro. Aquello que no se resuelve en esta etapa
y que tiene presunciones de alguna falta a la ética o alguna situación que el colegio deba analizar, ¿verdad? Ante una solicitud de denuncia, se traslada al Centro de Análisis y Verificación, que allí es donde se hace un análisis preliminar sobre el ejercicio profesional. Entonces, hay temas que ya podrían quedar por fuera porque el Colegio Federado lo único que puede atender es la parte ética, ¿verdad? Entonces, aquí en esta instancia, en esta segunda etapa, es donde se hace un análisis preliminar. Allí se le nombra al caso un regente que hace lo que en otros tiempos se conocía como investigación preliminar y al final de ese proceso va a emitir un informe con la recomendación a la Junta Directiva General, ya sea de que el caso se archive por determinada razón, evidentemente todo esto tiene que estar respaldado, o recomendar que se aplique un criterio de oportunidad, que este es un beneficio que el colegio no está obligado a dar, pero es una posibilidad, para cuando son, llamémosle, faltas leves, cosas que están tipificadas, por ejemplo, una anotación en bitácora o una bitácora desactualizada podría ser condonada, ¿verdad? A través de un criterio de oportunidad, porque es la única vez que me ha pasado y es la primera vez que me ha pasado, entonces me aplican este beneficio. Repito, el colegio no está en la obligación de aplicarlo, es una consideración dependiendo del caso que se recomienda. Eso sí, tiene que ser el único punto en el cual yo estoy fallando. Si ya hay otras situaciones ahí, pues este beneficio no aplicaría, ¿verdad? O también podría recomendar, dependiendo de lo que ha arrojado ese análisis, una presunción de falta a la ética y entonces recomienda que se instaure un tribunal de honor, ¿verdad? Entonces, esta recomendación se plantea ante la Junta Directiva General y si es acogida, que la mayoría de veces lo es, se inicia el debido proceso en el Tribunal de Honor, que es la tercera instancia. Entonces, en el Tribunal de Honor de lo que se trata ya es propiamente el debido proceso para instruir los procedimientos con el fin de verificar la verdad real de los hechos. Hasta ese momento es donde realmente un Tribunal de Honor podrá determinar después de todo el proceso, ¿verdad? Si en efecto un agremiado ha faltado a la ética y debe ser sancionado o todo está bien, no, ¿verdad? No se logra demostrar esa falta y queda pues absuelto, llamémosle así. Entonces, este es el proceso, eh, digamos, concatenado, ¿verdad? Del procedimiento para la aplicación de la ética que tiene la Dirección de Ejercicio Profesional. Ahora, este proceso, este camino tiene un objetivo muy grande y es justamente que cuando existen denuncias, quejas, controversias en las cuales nos vemos pues involucrados, agremiados al colegio, pero que se identifica que hay aspectos patrimoniales y disponibles que puedan ser resueltos a través justamente de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, pues que pueda ser atendido de una manera pronta y especializada, porque entonces eso podría poner fin a un posible proceso de análisis, ¿verdad? Esto no se debe entender jamás como que es un portillo, una ventana para no o para evadir un proceso disciplinario. No, no se trata de eso. Se trata de discernir si la situación que se está presentando es algo que podría ser resuelto de esta manera y que no necesariamente existan presuntas faltas a la ética. Entonces, ahí es donde nos centramos en que este centro es esa puerta de entrada y es esa gran oportunidad para que las distintas experiencias, tal vez no tan agradables que se empiezan a dar en las relaciones contractuales, pues puedan ser atendidas y ojalá resueltas a través de los mecanismos RAC o de resolución alterna de conflictos que nosotros brindamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la resolución alterna de conflictos? Primero hay que entender que los conflictos han sido o son parte de la historia humana desde siempre, ¿verdad? Siempre, y yo pongo el ejemplo de que desde la Biblia ya había historias de conflictos en las relaciones humanas.
cuanto más en las relaciones comerciales, ¿verdad? Y en este caso también relaciones profesionales. Entonces los conflictos forman parte de esa relación humana. La resolución alterna de conflictos es un camino alternativo a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, yo les decía antes, si estamos teniendo una situación de carácter civil o penal, oficialmente lo que aplica es ir a la vía judicial, ¿verdad? Ahora bien, para efectos de situaciones patrimoniales y disponibles, la ley de resolución alterna de conflictos faculta que las partes puedan tratar este diferendo a través de los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Entonces, por eso se le llama alterna, es una resolución alterna, es una manera diferente de manejar los conflictos de tipo patrimonial. La ley 7727, resolución alterna de conflictos, en el caso de nuestro país, fue promulgada en 1998. Sin embargo, los antecedentes que tenemos en el colegio sobre estos temas son desde inicios de los años 90, cuando justamente todas las quejas de las personas, los clientes, llegaban al colegio, ponían una queja y eso activaba inmediatamente un proceso disciplinario. Era ya un expediente abierto, muy similar como se maneja el colegio de abogados. Poco a poco, por un trabajo que en aquel momento se hizo de análisis de cómo se aplicaba la ética en aquel momento, empiezan a darse cuenta de que muchas de las quejas y de las controversias que la gente planteaba no necesariamente estaban tan relacionadas con la aplicación a la ética como tal, sino que eran problemas contractuales, diferendos sobre asuntos patrimoniales. Entonces, desde inicios de los 90, el colegio viene mirando estos mecanismos como una excelente opción para resolver las distintas situaciones que se dan y evitar también que casos que a lo mejor no aplican para un proceso disciplinario, pues se vean en el colegio federado. Formalmente en 1996 inicia un plan piloto, ¿verdad? Muy incipiente, empezando a aplicar y en aquellos años había casi que convencer a la gente porque pues no se sabía, no se conocía en el país tanto como hoy, ¿verdad? Y no se tenía una ley que le diera cuerpo, ¿verdad? Porque como lo vemos es hasta 1998 que se promulga esta ley. En 1999 ya se autoriza que hayan centros privados de resolución alterna de conflictos. Entonces, ya no solo la conciliación se aplica formalmente en vía judicial, sino que centros privados pueden dar este servicio. Y fíjense ustedes que el Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA es el segundo que fue inscrito. Entonces, de ahí es donde tenemos pues tantos años de expertise en la aplicación de estos mecanismos para temas contractuales, ¿verdad? Entonces, em, realmente es un camino muy, muy largo el que se ha tenido hasta acá y el colegio ha sido y sigue siendo punta de lanza en todo lo que son los mecanismos de resolución alterna de conflictos en nuestro país. Vamos a repasar algunos puntos claves de la ley para entender primero qué es lo que dice la ley y luego entrar pues ya a los servicios propiamente del centro. Fíjense ustedes que uno de los primeros puntos y que personalmente me parece súper importante que lo tengamos presente es que la ley establece que todos los costarricenses tenemos derecho a educarnos en construir la paz y esto es algo fundamental porque como sociedad es importante que reforcemos nuestra cultura de paz. Costa Rica se ha caracterizado a través de toda su historia democrática por ser una sociedad pacífica, ¿verdad? Entonces, hago énfasis en esto porque hoy día también vemos en nuestra sociedad cosas muy tristes pasando, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que esa idiosincrasia que tenemos nos ha caracterizado a nivel regional y mundial por ser un país que construye paz, ¿verdad? Entonces, dice la ley que tenemos este derecho a educarnos. ¿Y por qué? Porque entonces la idea es educarnos y aprender a manejar los conflictos de una manera pacífica, ¿verdad? Porque eso es posible. Dice también que es una alternativa a la vía judicial para asuntos patrimoniales y disponibles.
hago el énfasis en el tema de disponibilidad en el sentido o para clarificar que estamos hablando de que yo no puedo ir a una mesa de negociación sobre un inmueble, sobre un bien, sobre un patrimonio que no es mío, ¿verdad? Es decir, yo tengo que tener la disponibilidad sobre esos recursos, ¿verdad? Establece cuáles son los mecanismos alternos de resolución, que son varios. La ley menciona la mediación, el arbitraje, los comités de solución de controversias. Ujú. Y algo que me llama mucho la atención y que siempre lo menciono también porque es importante que también como usuarios de los servicios de los abogados lo tengamos súper presente. Los abogados tienen el deber por ley de sugerir a sus clientes acudir a la vía de la conciliación. ¿Por qué? Porque es más rápida, es más flexible, es más económica y obviamente también porque desahoga la vía judicial. Y no es lo mismo pasar 5 o 6 años en una disputa judicial que unas semanas, unos meses resolviendo un tema con un cliente y asistido por un tercero neutral, ¿verdad? Entonces los abogados están obligados. Yo les decía que a los inicios de los 90, cuando todo esto empezaba, había casi que convencer a la gente. Curiosamente, a los primeros que había que convencer eran los abogados, ¿verdad? De que usaran estos servicios, de que creyeran. Dichosamente, esto ahora es muy diferente, ¿verdad? Cada vez ya pues se conocen más esta manera de manejar los conflictos y ellos mismos son grandes usuarios ya incluso de nuestro centro, ¿verdad? Ya más bien ellos mismos acuden al CRC cuando sus clientes les indican, ¿verdad? O solicitan sus servicios para temas de ingeniería y arquitectura. Esto es algo fundamental. Los acuerdos que toman las partes a través de un proceso de resolución alterna de conflictos tiene un carácter de cosa juzgada material en última instancia. Entonces, al final de cuentas, es como si hubiese pasado por la vía judicial. ¿Por qué? Porque la decisión que las partes han tomado, yo siempre lo digo con esta palabra, es sagrada. Es como si fuese una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, esas decisiones, esos acuerdos a los que las partes llegan son importantísimas, ¿verdad? Porque incluso ante un incumplimiento, que no es la idea que se dé, por ejemplo, en el caso de la conciliación, puede haber, esa persona puede llevar el acuerdo de conciliación a una ejecutoria directa sin necesidad de pasar por la demanda judicial, ¿verdad? Y en el caso de un laudo es inapelable, ¿verdad? Una vez que ya el laudo es emitido y pasado por todas las etapas y validado por la sala, si fuera el caso, ya eso es inapelable. Muy importante que los acuerdos tienen que ser por escrito, entonces no es lo mismo, muchas personas dicen, es que ya yo traté de conciliar, pero bueno, no, lo que trató es de resolverlo de manera directa, conversando y que es perfecto, pero no es un acuerdo bajo la ley RAC o de resolución alterna de conflictos, no. Estos acuerdos deben ser por escritos, hay una estructura, una formalidad que debe seguirse. ¿Ok? Son procesos confidenciales. Esto también es muy importante. Hay gente que les llama, ¿verdad? Que es como aplicar justicia privada. Estos son procesos confidenciales. Lo que se habla, lo que se trata, pertenece a las partes. Los documentos se manejan también con muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces también resguarda mucho el prestigio, para nuestro caso, el prestigio profesional, que es importante, ¿verdad? Em, y también de la dignidad en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Es un proceso pacífico. Definitivamente acudir al centro de resolución de conflictos es acudir con una actitud de resolver, de colaborar pacífica, no para obligar a nadie, no para meter miedo, no para forzar, ¿verdad? No, no es la intención. Y muy, muy importante, es un proceso voluntario, son procesos voluntarios. Todos los mecanismos tienen esa facultad. Depende de esa voluntad de las partes, voluntad que pudo haber sido manifiesta de manera oral y verbal para un proceso de conciliación, por ejemplo, o a través de una cláusula arbitral o una cláusula para dispute boards, ¿verdad? Es un proceso de buena fe,
no se permiten las agendas ocultas, ¿verdad? No estamos eh, compitiendo, estamos colaborando, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para acudir a estos mecanismos hay que acudir desde la buena fe. Y finalmente, señalar que la ley establece pues la neutralidad de quienes administran estos procesos. En este caso, nosotros como Centro de Resolución de Conflictos somos receptores de esas solicitudes, de esas quejas y de, ¿verdad? Todo lo que los clientes van manifestando, pero no vamos a resolver, ni es para dirimir temas éticos, ni es para profundizar en eso, ni es para juzgar al profesional ahí, ¿verdad? O a la empresa. Nosotros como centro y particularmente, pues los funcionarios que estamos brindando estos servicios y apoyándole a todas las partes, tenemos en eso ya no solo una ética profesional como tal, sino una ética como conciliadores. Esta ley a nosotros también nos acoge, nos abraza y nos exige esa neutralidad. Ahora, neutralidad no significa que uno no participa activamente del proceso, por supuesto, ¿verdad? El neutral está ahí para ayudar y para aplicar todas las técnicas de mediación que le va a ayudar a las partes a trabajar sobre el proceso. Esto en el caso particular de la conciliación, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? En los otros el neutral trabaja diferente, ¿verdad? Dependiendo del mecanismo, así va a ser el tipo de, digamos, de aplicación de esa neutralidad. En el reglamento del Centro de Resolución de Conflictos, en el artículo número 2, vamos a encontrar cuáles son los mecanismos que nosotros brindamos. Dice casi al final del artículo, el CRC contribuirá por medio de la administración y promoción de mecanismos RAC tales como arbitraje doméstico e internacional, que va a haber un cambio en la normativa próximamente, ahora se los voy a explicar mejor. El arbitraje pericial, la negociación directa. Aquí hago otro paréntesis, la negociación directa funciona a montones. ¿Y esto qué significa? Que hay gente que plantea una queja, nosotros empezamos a gestionar, contactamos a la ingeniera, al ingeniero, al arquitecto, le explicamos, ¿verdad? Recibimos esto y a veces con solo esa intervención, ya sea telefónica, correo electrónico, con esa mediación, el profesional o la empresa, si era que tenía que resolver algo o terminar algún trámite o qué sé yo, resuelve. Entonces, las partes lograron atender y resolver la situación sin necesidad incluso de un proceso formal como la conciliación. Entonces, en efecto, este es un recurso también muy utilizado, muy flexible, muy rápido, ¿verdad? Después están los comités de solución de controversias o dispute boards, que así se llama y se le reconoce más y de manera internacional, a la conciliación, que es uno de los mecanismos más fuertes que tenemos en el sentido del volumen y cantidad de cosas que atendemos y que se resuelven a través de este mecanismo. Y entre otros, lo estipula el artículo, pues para dejar abierto también que cualquier mecanismo que la historia nos vaya trayendo, pues el centro estará ahí para poder brindarlo, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos que el centro ofrece estos tres tipos de mecanismos: la conciliación, el arbitraje y los dispute boards. Entonces, a partir de ahora vamos a entrar con un poquito más de detalle a ver cada uno de estos mecanismos. Vamos a empezar con la conciliación. La conciliación es uno de los recursos más fuertes que tenemos porque es un volumen muy grande y es el mecanismo que más fácil podemos utilizar nosotros, digamos, como miembros del colegio, ustedes como miembros del colegio de civiles, ¿verdad? Es un mecanismo al que pueden acudir porque también tiene que ver con conflictos muy comunes en el ejercicio de la profesión. Uno de los diferendos más comunes son los relacionados con contratos de servicios profesionales, evidentemente, ¿verdad? Suena como muy lógico, ¿verdad? Nuestra principal función es establecer contratos de servicios profesionales, pues también es un potencial nicho de conflictos con los clientes. ¿Qué tipos de conflictos pueden darse aquí o de diferendos o de controversias? Bueno, que el profesional no está entregando los planos a tiempo, ¿verdad? La gente nos llama y nos dice, mire, es que le pagué el adelanto, me dijo que iba a durar un mes en el diseño de los planos y ya tenemos 2 meses, ¿verdad?
Mire, está en la etapa de tramitología, pero lo rechazó la municipalidad, pero tiene 2 meses que lo rechazó y no ha vuelto a meter los planos. Mire, que es que estoy tratando de contactar al ingeniero y ya no me responde porque hay que terminar el trámite de la declaración jurada eléctrica, en fin. Una serie de situaciones que los clientes por distintas razones no están logrando resolver y acuden entonces al centro para buscar esta ayuda. Entonces, la mayoría de personas no necesariamente están buscando pues la vía disciplinaria como tal, sino que tengo este problema y necesito resolverlo, ¿verdad? Entonces, eh, este es uno de los principales conflictos que se dan, ¿verdad? Y el otro es el relacionado con los contratos privados de construcción. Aquí ya estamos hablando de otro alcance. Los contratos privados de construcción no los resuelve el colegio, ¿verdad? Podemos brindarle a las partes el espacio para que traten de resolverlo a través de los mecanismos de resolución alterna de conflictos y en este caso a través de la conciliación, pero no lo vamos a resolver porque los contratos privados de construcción son de materia civil, se resuelven en la vía judicial. Ahí es donde un juez podría decir quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere tener la razón, tiene que ir a la vía judicial. Aquí es para tratar de resolver. Otra de las causas más comunes de conflictos que atendemos en conciliación tiene que ver con los honorarios. Y fíjense ustedes que, digo lamentablemente, la mayoría no necesariamente es porque el cliente no les está pagando los honorarios. Se está dando mucho que entre colegas por subcontratos em, no se están dando estos diferendos, ¿verdad? Donde dicen, mire, yo soy el estructural, el otro colega era el que estaba coordinando el proyecto principal, yo hice la parte del análisis estructural o hice los planos estructurales, pero no me los han pagado. O mire, que es que el cliente final es un extranjero, pero a mí me contactó este colega. Él estaba encargado de hacer todas las coordinaciones, hice todos los planos, no me han entregado. En fin, ¿verdad? Entonces lo comento porque de verdad que son cosas que tenemos que evitar, ¿verdad? Y definitivamente uno de los más comunes es propiamente ya en los procesos constructivos lo que tiene que ver con deficiencias constructivas, tanto durante las obras, ¿verdad? Como ya una vez entregadas. Entonces, este tipo de situaciones que se dan relacionadas al ejercicio de la profesión es lo que genera que la conciliación sea uno de los mecanismos más bondadosos para resolver esto. ¿Qué es la conciliación al final de cuentas? Bueno, un mecanismo alternativo a la vía judicial. Vamos a tratar aquí temas que tienen que ver con que sean patrimoniales y disponibles. Ya les expliqué lo que es eso, ¿verdad? Estamos hablando de asuntos que tengan que ver em, digamos, económicos y que yo pueda atenderlos. Yo no puedo ir a un proceso de conciliación y comprometerme con el cliente que le voy a pagar con el dinero de otra persona, ¿verdad? O con, voy a vender el carro de mi esposo para pagarle lo que le debo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, no, yo tengo que tener la disponibilidad legal sobre el patrimonio sobre el cual estoy negociando, ¿verdad? Aquí las partes legitimadas van a resolver, ya no es la vía judicial, ya no es un juez, ya no es ese poder que tenemos ahí, es las partes, ¿verdad? Quienes se empoderan a sí mismas para resolver mediante un acuerdo escrito el conflicto que se haya dado. Aquí también es muy importante comprender que no es que el conciliador o el CRC o el CEFIA va a dar un criterio, le va a dar la razón a alguien o va a decir cómo se tiene que resolver. No. Para el colegio es abrir un espacio para que las partes puedan por sí mismas llegar a esa solución, ¿verdad? Pero las partes tienen que empoderarse de eso. Hay que entender esto clarísimo. No es el colegio el que resuelve, son las partes las que van a tomar esas decisiones y por eso es muy importante el trabajo de cooperación, de colaboración
para buscar esas posibles soluciones a ese diferendo, ¿verdad? Yo tengo que tener una actitud proactiva, diligente, incluso diría entusiasta para buscar esas posibles soluciones, ¿verdad? Es un mecanismo flexible porque le permite a la gente, a las personas, que puedan definir el tiempo, la estructura y el contenido de los acuerdos. Ahí no hay un tercero que les dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. No, no, no. Ahí yo le propongo, yo ingeniera le propongo a mi cliente que el 1 de diciembre voy a ir a reparar la gotera que está en el techo en este momento. Yo me comprometo a que el 1 de diciembre voy a ingresar el proyecto al APC para que sea tramitado, ¿verdad? Entonces son compromisos que yo propongo y asumo, ¿verdad? Y ahí se van construyendo esas opciones, ¿verdad? Y hay que escuchar también a la contraparte, porque entonces la contraparte me puede decir a mí que no, ¿verdad? Entonces ahí vamos ajustando o van las partes ajustando en compañía de ese tercero neutral, del conciliador o conciliadora. Es flexible también porque es un mecanismo que nosotros procuramos, digo nosotros propiamente el CRC, procuramos de adaptarnos a las necesidades del caso y de las partes, ¿verdad? Incluso en la manera en la que brindamos el servicio. Desde el 2020, con el proceso que vivimos todos de, de ese salto a la virtualidad, ¿verdad? Casi que forzado, la conciliación, o en general todos los mecanismos, no se quedaron atrás. Entonces, pues nos tocó aprender a hacer procesos de conciliación virtuales. Entonces, es una opción que nosotros tenemos actualmente en la que podemos hacer las audiencias también de manera virtual e incluso mixtas. A veces pasa también con personas que tal vez no tienen el recurso o la capacidad para manejar la parte virtual, pero tenemos la otra parte que sí, entonces se hace mixto y hay una persona que está ahí en el CRC en una sala y la otra persona está en su casa, ¿verdad? Entonces es flexible también en ese sentido, pero sí requiere compromiso. ¿Verdad? Sí requiere compromiso de las partes, ¿verdad? Para que el mecanismo avance y la negociación avance y todo pues llegue a buen puerto, ¿verdad? En nuestro caso es muy importante entender que este es un servicio gratuito para los miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Esto es algo que hay que aprovechar, porque en todos los centros que hay en el país, esto tiene en los centros privados, esto tiene un costo, ¿verdad? Y un costo que no es despreciable, ¿verdad? Incluso a veces hasta les limitan la cantidad de audiencias dependiendo del costo y ya después cobran cada audiencia por separado, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, esto es un servicio gratuito. Eso sí, yo como agremiada tengo que estar al día con mis deberes, ¿verdad? Es un proceso ágil, flexible y cercano. Nosotros como conciliadores realmente somos profesionales muy, muy comprometidos y que creemos fielmente en el mecanismo, en este caso de la conciliación, y tenemos un espíritu de servicio y una vocación de verdad de servicio para apoyar en todo lo que nos sea posible para que pues las distintas controversias puedan ser atendidas, ¿verdad? Y pues ahí lo indico al final. Contamos con un equipo permanente de conciliadores, lo cual también es importantísimo porque a nivel privado no existe otro centro que tenga permanentemente los conciliadores ahí en sitio, dispuestos para escuchar a las partes, dispuestos para estar gestionando, para estar operativizando e incluso pues asesorando a nivel de los mecanismos. Entonces, en nuestro caso, pues somos un staff de agremiados al colegio, ¿verdad? En las distintas ingenierías y arquitectura, que estamos ahí para servirles, ¿verdad? Entonces, quien les acompañamos en los procesos de conciliación somos también, digamos, colegas, ¿verdad? Y estamos ahí para apoyarles. Solamente en lo que llevamos de este año, de enero a octubre, hemos realizado o atendido 175 conciliaciones. Y ustedes, pues tal vez no lo sepan, pero este es un gran número, esto es una gran cantidad. Somos de los centros que más procesos atendemos a nivel nacional. E históricamente,
Este es un gran logro porque eh, pues lo más que se hacían al año en años anteriores, recordemos que son 25 años de historia, ¿verdad? Eran 50, 60 procesos, ¿verdad? Y este año, que no hemos terminado, ya llevamos 175 conciliaciones atendidas, de las cuales 97 han llegado a un acuerdo final, ¿verdad? Y esto también es un gran número. ¿Cómo termina una conciliación? Si termina con acuerdo o si termina sin acuerdo, pues ya eso depende de las partes. Por más que uno se esfuerce como conciliador para que las personas puedan ojalá resolver la situación que se presenta, a veces también que no haya un acuerdo es lo mejor para las partes, ¿verdad? Entonces, no significa también que el hecho de que yo acepte participar de un proceso de conciliación, estoy obligada a llegar a un acuerdo. No, no, no. Eso ya lo dirá el proceso y eso ya yo lo decidiré al final, si yo me voy a comprometer a algo o no. Y bueno, particularmente somos el único centro especializado en diferendos relacionados a la industria de la construcción, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues sí nos sentimos muy orgullosos de tener estos datos y estos resultados, ¿verdad? Que nos ayudan también a seguir sirviendo de la mejor manera en excelencia a todos los agremiados. ¿Qué recomendaciones quisiera hacerles con relación al tema de conciliación? Primero, muy importante, siempre, siempre, siempre contar con contratos de servicios profesionales firmados por ambas partes e incluso si es entre colegas. Entonces, puntualmente, si estamos hablando de contratos APC, APT, por favor, tómense el chance de imprimir esos contratos y de hacer que los firmen sus clientes. Y revisen la cláusula 6, que es la cláusula de controversias, más adelante la vamos a ver. Cuando esa cláusula no se llena por defecto, ya se establece la oportunidad de la conciliación. Entonces, no necesariamente si no la llenaron, no es que ya no podemos dar el servicio de conciliación o no tienen el contrato firmado, entonces ya no podemos brindarles el servicio de conciliación. Sin embargo, tenerlo por escrito, impreso, ¿verdad? Y firmado, les da el respaldo de que compromete más a la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, al cliente, si ustedes necesitan reclamar honorarios, entonces ustedes tienen por escrito el contrato impreso y firmado, porque justamente si ustedes tuvieran que irse a vía judicial a reclamar unos honorarios, lo primero que le van a hacer es preguntar, bueno, deme el contrato, ¿dónde está el compromiso de su cliente en que le iba a pagar, en qué fecha, cuánto monto, ¿verdad? No evadir el conflicto. Esto es súper importante. Las cosas no se resuelven evadiendo de ellas. Y para efectos nuestros es muy importante porque también, pues esta es una oportunidad para atender y resolver y en la medida de lo posible evitar, si es el caso, ¿verdad? Que la queja escale a una denuncia, ¿verdad? Entonces, no evadir el conflicto no necesariamente va a resolverlo, ¿verdad? Y eso más bien puede ser contraproducente, ¿verdad? Es como una infección a veces. Algo fundamental que ayuda a montones es que nos respondan y pueden responder que no y no pasa nada. Repito, estamos hablando de la conciliación, ¿verdad? No pasa nada, no podemos obligarlos, ni a ustedes ni a sus clientes a participar, pero es importante que nos respondan nuestras llamadas o nuestros correos para que se informen de qué es lo que el cliente está diciendo, qué documentos envió, de qué se trata el mecanismo, cómo se usa, es decir, cuando vean que nosotros les estamos tratando de contactar, de verdad estamos ahí para tratar de ayudar, no estamos ahí para hacer peor el conflicto, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, que nos respondan es una de las principales recomendaciones que les podría hacer, ¿verdad? Si se les está mandando una invitación, ustedes pueden decir que no, ¿verdad? O pueden aceptarla y bueno, seguimos adelante con el mecanismo. Nosotros procuramos tener una comunicación muy cercana con las partes para que justamente pues el caso avance lo más rápido, flexible y lo mejor posible. Entonces, generalmente, a pesar de que mandamos correos o invitaciones, siempre vamos a tratar de contactarlos también telefónicamente, pues para confirmar si recibieron la documentación, si tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces, es importante realmente que nos atiendan. Actuar de buena fe y con ética profesional en todo el proceso, ¿verdad?
Em, Esto es importantísimo porque el mecanismo no es un portillo para evadir responsabilidades, por eso partí de la ética, ¿verdad? Y eso es irrenunciable y la ética no se negocia. Aquí vamos a negociar asuntos patrimoniales, pero no vamos a negociar si yo cometí una falta a la ética con intención o sin ella, ¿verdad? Pero si yo cometí una falta, eso no es negociable, ¿verdad? Eso no es negociable. Yo vengo a negociar a un proceso de conciliación asuntos patrimoniales y disponibles. Entonces yo no me voy a apartar de la buena fe y de la ética profesional, de ese código de ética que me regula, ¿verdad? Permanecer en una actitud flexible, abierta, honesta, con una actitud de negociación. Yo no voy a un proceso de conciliación para que me den la razón, porque ahí estoy equivocada, nadie me va a dar la razón. Yo no debo ir a un proceso de conciliación para que convencer al conciliador o a la conciliadora de quién tiene la razón o que se haga lo que yo quiero, ¿verdad? O esta es mi posición, el cliente es un majadero, el cliente no tiene la razón, y ahí me quedo. No, la conciliación requiere una actitud flexible, que yo pueda generar enfoques nuevos, enfoques diferentes, incluso que pueda reconectar con el cliente, porque muchas veces ya para este punto se ha perdido confianza, se ha perdido tiempo, se ha perdido la comunicación, ¿verdad? Ya hay lesiones en la relación contractual que pues les tiene en en un conflicto abierto. Entonces, manejarlo desde esta actitud va a permitir que baje mucho la carga emocional y la carga incluso egoica o mental para poder generar enfoques nuevos. Y yo siempre les digo, nosotros aquí como colegas, todas las personas que pues somos de ingenierías y arquitectura, estamos entrenadas para buscar soluciones, tenemos una capacidad de abstracción fenomenal, tenemos una inteligencia súper importante, entonces eso tenemos que aplicarlo para buscar esas posibles soluciones al conflicto, para atender, para comprender lo que el cliente me está transmitiendo, esa queja que a veces yo la puedo considerar irracional o la puedo considerar que no tiene la razón o puedo considerar que yo ya hice lo que tenía que hacer, pero si recurro a mis habilidades, puedo generar enfoques nuevos, puedo generar colaboración, ¿verdad? Y pues voy facilitando que la situación se pueda dar por resuelta, ¿verdad? Y algo muy importante, y lo he visto y muchas veces, cuando nosotros como profesionales nos paramos responsables frente al cliente y a veces tenemos que aceptar, mire, sí me equivoqué, mire, sí, qué pena, le quedé mal, mire, sí, qué pena, no vi este detalle, omití tal cosa, el cliente se siente, digamos, en una empatía que le permite también cambiar su posición. Entonces ahí es donde las partes empiezan a generar un acercamiento. Pero si yo llego con una actitud confrontativa, con una actitud de que yo soy la que tiene la razón, porque yo soy la ingeniera, porque yo sé, porque usted no, eso nos perjudica mucho la comunicación, ¿verdad? Y limita a veces las posibles soluciones que se puedan dar, ¿verdad? Pasar de las posiciones a los intereses. Esto es fundamental. Una de las mejores maneras de resolver conflictos son con las técnicas de negociación que considera que yo, en vez de quedarme firme en lo que yo quiero, en tener la razón y que se haga únicamente lo que a mí me interesa, tengo que pasar a los intereses reales, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa, digamos, tener la razón, me interesa resolver el problema. No me interesa que se haga lo que yo digo, me interesa que se pueda resolver para, terminar y dar por concluido un contrato y seguir adelante, o para restablecer mi relación comercial con el cliente y que el contrato avance, ¿verdad? Entonces, yo me aparto de esa rigidez, de esa posición como negociadora para irme a los intereses, ¿verdad? Y cuando digo intereses, no solamente son los míos, es también los de la contraparte. Entonces, vamos a empezar a generar cooperación,
¿verdad? Vamos a sumar, no a dividir más, no a generar más conflicto. La idea es que yo tengo que salir de mi posición para acercarme al cliente o al colega, ¿verdad? Para buscar resolver. Repito, generando enfoques nuevos, generando opciones, propuestas, participando activamente. Fundamental que ambas partes tienen que tener claro que las dos deben ganar, lo que signifique ganar para cada quien, ¿verdad? Pero ambas partes tienen que ganar. Las fuerzas, por así decirlo, tienen que ser equilibradas y ahí también hay mucha participación del conciliador y la conciliadora que pueda ir equilibrando esas fuerzas para que la negociación sea transparente, sea fluida, sea equilibrada. Entonces, en una negociación donde únicamente yo soy quien se está beneficiando, yo soy el que está cediendo, yo soy no, son ambas partes tienen que ceder, ambas partes tienen que ganar, ambas partes tienen que ser flexibles, ambas partes tienen que cooperar, ¿verdad? Entonces, no es nada más llegar en una actitud pasiva de, bueno, voy a ver qué es lo que quiere el cliente, voy a ver cuál es la queja que tiene, voy a escuchar. No, 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 es una escucha activa, es una receptividad, pero también genero propuestas, también reviso la información, también voy preparada a esa audiencia, ¿verdad? Siempre comunicarse de manera respetuosa, fundamental y yo siempre les digo cuando abro las audiencias de conciliación que en este punto yo soy muy estricta, ¿verdad? De que siempre tenemos que comunicarnos de manera respetuosa, amable, considerada. No estamos ahí para que el conflicto se haga más grande y mucho menos para faltarnos el respeto, ¿verdad? Entonces, a nivel de comunicación, siempre mantener la compostura, la consideración, la amabilidad, el respeto, y esto tiene que ver con la comunicación verbal, tiene que ver también con la comunicación no verbal, porque a veces pasa y es más, sería, ahí les dejo la inquietud al Colegio de Civiles de que en algún momento puedan dar formaciones, o no sé si lo han hecho, ¿verdad? De habilidades en la desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, desarrollo de habilidades en la negociación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo estoy en una mesa de negociación, soy la ingeniera, estoy escuchando al cliente, pero estoy con mi celular ahí, no miro a la persona, volteo mi cuerpo, lo giro, estoy viendo, me dirijo solo al conciliador, le hablo, no, ¿verdad? Tengo que tener una comunicación abierta que facilite esa posibilidad de que se logre resolver, ¿verdad? Entonces sería interesantísimo que después puedan hacer, o no sé si lo han hecho, ¿verdad? Capacitaciones con este tipo de temas, ¿verdad? En la comunicación, en habilidades para negociar, ¿verdad? Acudir a las audiencias con propuestas de negociación, prepararse. Nadie conoce mejor el conflicto que quien está involucrado en él, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener posiciones pasivas. Si realmente a mí me interesa aprovechar la oportunidad de conciliar con mi cliente, es importante que yo estudie, que revise la información, que entienda qué es la queja que le está poniendo, que le lleve propuestas, que si está hablando de que yo le entregué el plano 6 meses más tarde, pues que yo busque las fechas para ver, no, mire, aquí está, ¿verdad? Que cuente con esos criterios objetivos, ¿verdad? Que ahí lo pongo de una vez, contar con criterios objetivos, documentos, ¿verdad? Forma parte de ir lista a esa audiencia de conciliación. Aquí es muy importante también entender que cuando las personas llegan al centro buscando ayuda, vienen con una carga emocional importante. Entonces es muy normal que al principio de las audiencias las personas hablen, ¿verdad? Como de una manera un poco negativa, la queja, lo que no salió bien, lo que me molesta, ¿verdad? Entonces, si yo voy preparada a esa audiencia, si yo busqué la información, si yo voy con propuestas, eso va a ayudar a que el cliente baje en esa carga emocional que tiene, y sea más fácil para mí hacer propuestas para resolver, ¿verdad? Y de hacer propuestas para resolver no significa que yo le estoy dando la razón en todo, ¿verdad? Pero lo que estoy haciendo es moviendo la posición de la otra persona. Muevo la mía y muevo la otra.
Evidentemente, pues como conciliadores ahí también, si no lo hacen las partes, pues tratamos de ayudarles, ¿verdad? Pero lo ideal es que ustedes ya lleguen listos, que sepan que van para una negociación y que todo esto colabora. Como hasta que se firma el acuerdo de conciliación, no hay ningún compromiso legal. Yo siempre les invito, permítanse ver las cosas desde enfoques nuevos y diferentes, permítanse valorar varias propuestas, aunque algunas suenen descabelladas, aunque algunas no me gusten, en algunas no estoy de acuerdo, pero, y lo sabemos, repito, desde nuestras propias capacidades como profesionales, que cuando empezamos a entrar a un espacio más creativo, nuestro cerebro genera conexiones muy valiosas, novedosas, que nos permiten encontrar cosas que no habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces, em, estas son recomendaciones que les puedo hacer. Obviamente, si en algún momento están en un proceso con nosotros, pues nosotros ahí también les vamos a atender las dudas que se vayan generando. Procuramos también al inicio de las audiencias, pues darles toda esta información también, cuáles son las pautas, ¿verdad? Cuál es un poco la mecánica de cómo son las audiencias y demás. Pero estas son recomendaciones que quería pues compartirles para que si en algún momento están en un proceso con nosotros, pues sepan que es todo esto que les acabo de dar ayuda a que el proceso pues camine lo mejor posible. Y al final de cuentas, si logran llegar a un acuerdo, pues perfecto. Pero si dan por agotada la vía sin un acuerdo, tener esa satisfacción de que yo me esforcé en resolver el diferendo con mi cliente, ¿verdad? Hice todo lo que pude como profesional para llegar a un punto de equilibrio, un punto de satisfacción de ambas partes, ¿verdad? Una satisfacción entre comillas, porque la satisfacción plena nunca va a llegar, porque si hubo un conflicto, pues siempre va a haber algo que no se va a recuperar, ya sea tiempo, confianza, comunicación, credibilidad, dinero, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una pérdida que no se va a poder recuperar, pero sí es muy posible llegar a cosas que a ambas partes les funcione y les permita pasar la página y seguir adelante. Ujú. ¿Cómo solicitar un proceso de conciliación? Em, en la página web del colegio, en la sección de documentos técnicos, de ejercicio profesional, documentos técnicos en formularios, está el proceso, el formulario del Centro de Resolución de Conflictos. Y les voy a hacer llegar también a través de, si es de su interés, ¿verdad? A través de la compañera Carol Garita o de Civiles, este pequeño video donde se señala dónde o cómo encontrar el formulario porque ahora pues estamos con la página nueva del colegio, entonces para que tengan ahí la ruta más fácil. Vamos a pasar ahora a conversar sobre lo que es el arbitraje. El arbitraje es un proceso, un mecanismo muy diferente a la conciliación. Aquí las partes, en vez de ser ellas las que resuelven, nombran a un tribunal arbitral que es quien emite un laudo y ese laudo es como si fuese la sentencia judicial. Entonces, aquí sí hay un tercero que decide, en la conciliación no, pero aquí sí hay un tercero que decide. Este es un servicio que sí se cobra. Aquí la recomendación sería que si en algún momento necesitan los servicios de arbitraje puedan contactarnos, ahí les podemos ayudar a revisar la cláusula arbitral que tengan. Dependiendo de lo que hayan firmado, los costos van a variar porque va a depender del tipo de panel arbitral que hayan decidido las partes previamente, ¿verdad? El arbitraje requiere que exista esa cláusula de arbitraje firmada por ambas partes, ¿ok? Actualmente existen dos tipos de arbitraje, el doméstico y el internacional, que es el que se rige por la ley LASI. Sin embargo, esto va a cambiar con la nueva ley. Ya a partir de abril se va a reconocer un único arbitraje, ¿verdad? O sea, simplemente se va a llamar arbitraje, no importa si es un arbitraje nacional o internacional. ¿Cómo son los tribunales o cuáles son los tipos de arbitraje por conformación de panel arbitral? Bueno, existen dos, el unipersonal y el colegiado. En el unipersonal, evidentemente es un solo árbitro y en el colegiado son varios. Esto de unipersonal y colegiado se va a aplicar también para los tipos de arbitraje en cuanto al fondo o la fundamentación del requerimiento arbitral.
Vamos a tener tres tipos. El tipo de arbitraje de derecho, el arbitraje de equidad y el arbitraje pericial. En el arbitraje de derecho, estamos hablando de que el tribunal va a ser compuesto únicamente por abogados y es para casos donde la fundamentación sea, digamos, muy legal, se va a basar únicamente en lo que está por escrito, blanco y negro, no va a considerar nada más que lo que está en el contrato, lo que dice la ley, lo que dice la normativa, lo que dice el reglamento, lo que dice el plan, o sea, no va a considerar nada más que eso, ¿verdad? Entonces es como muy riguroso en ese sentido de lo que se puso por escrito, ¿verdad? En el arbitraje de equidad es un tribunal compuesto por miembros del colegio, porque si no lo sabían, nosotros podemos formarnos como árbitros y formar parte de los neutrales, por ejemplo, en este caso, el Centro de Resolución de Conflictos. En estos tipos de arbitraje, más bien quienes van a tomar esa decisión son, llamémosle colegas, ¿verdad? Neutrales que tienen esta expertise, pero que van a ver las cosas más desde un enfoque técnico también. Es decir, aquí sí van a considerar aspectos que tal vez en un tribunal de derecho no lo van a considerar. En el pericial, el tribunal va a estar compuesto por peritos miembros del colegio y aquí el perito pues igual va a indicar, digamos, cuál va a ser la resolución del tema. Y hay un cuarto tipo de arbitraje que es el que estamos pues promoviendo mucho porque está resultando sumamente exitoso, que es el Tribunal Colegiado Mixto de Equidad. En esta conformación de panel arbitral vamos a tener una persona, un profesional en derecho que va a ser el presidente. Esto también es una estrategia pues para que el laudo, que requiere mucho tecnicismo legal, pues esté muy, muy bien fundamentado. Y el resto del panel arbitral sea de miembros del colegio. Entonces, este es un mecanismo o es un tipo de arbitraje que está resultando sumamente enriquecedor porque pues es interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, los árbitros están los abogados y están los ingenieros y entonces esas dos fuerzas o esas dos potencias están resolviendo de manera conjunta pues la disputa planteada. Entonces es mucho más enriquecedor, se protege más incluso el laudo que se emite, ¿verdad? Porque va a tener todo el aspecto legal y todo el aspecto técnico ya cubierto. Esta es la cláusula que tenemos en el contrato de servicios profesionales. Yo les mencionaba antes que es muy importante que el contrato de APC lo puedan imprimir y lo puedan firmar, ¿verdad? Para el caso de arbitrajes es muy importante que seleccionen la casilla previamente para que quede ya claro cuál es el tipo de arbitraje al que van a recurrir, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes seleccionan si va a ser en el caso de arbitraje, ¿verdad? Seleccionan ahí la casilla y van a decir en cuanto a su composición, si es un unipersonal o colegiado. Recuerden que esto va a tener un efecto también en los costos, ¿verdad? Y en cuanto a su naturaleza, si es de derecho, de equidad o pericial, ¿verdad? Es, repito, fundamental que esta cláusula tiene validez si está impresa y firmada, ¿verdad? Y ahí lo dice. Si tienen dudas sobre esto, no duden en contactarnos, ¿verdad? En asesorarse. Los arbitrajes aplican para casos que son, digamos, un poco más complejos o de cuantías mucho más altas, ¿verdad? Entonces, vale la pena que se tomen el tiempo para asesorarse antes de firmar una cláusula arbitral, ¿verdad? Y algo importante también de que se asesoren antes es porque, bueno, en este caso ya el contrato de servicios profesionales lo trae, ¿verdad? No, no hay pierde. Pero si estamos hablando de un contrato privado de construcción o de otro tipo y van a poner una cláusula arbitral, es muy importante cómo se redacte para que no tenga vicios esa cláusula, ¿verdad? Y entonces la contraparte esté en efecto obligada a acudir al arbitraje y no a la vía judicial, ¿verdad? Que es lo que queremos al final de cuentas. Si yo firmo con el cliente, es que yo quiero que si algo pasa, resolverlo a través de este mecanismo porque es mejor que ir a un juicio, ¿verdad? Entonces tómense el tiempo de, de asesorarse previamente, tanto a nivel legal, con asesores legales, como en el caso nuestro, pues en el Centro de Resolución de Conflictos, ¿verdad? Pueden incluso
asesorarse sobre las tarifas, ¿verdad? Más o menos cuánto podría costar un arbitraje dependiendo del tipo de tribunal arbitral elegido. En el 2024, al Centro de Resolución de Conflictos han ingresado 12 arbitrajes y uno de ellos es internacional y estos son grandes logros. Fíjense ustedes que aunque sea uno al año, que suena como muy poquito, ¿verdad? Realmente es un gran éxito, ¿verdad? Que a nivel internacional nuestro centro siga en una muy buena posición para que proyectos de alto nivel y de alto impacto pues acudan a nosotros para administrar este mecanismo en sus proyectos. El último mecanismo que son los dispute boards o conocidos también como comités de solución de controversias, es un mecanismo que permite a las partes prevenir y gestionar de manera temprana las controversias. Una diferencia entre los arbitrajes y los dispute boards es que los arbitrajes son más como decía en un panel arbitral en el que estuvimos este año en junio para el aniversario, decía uno de los panelistas, es más tipo autopsia, ¿verdad? Porque es al final del proyecto. En cambio, los dispute boards es un mecanismo que sucede atiende las controversias durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? Se utiliza para proyectos muy complejos donde hay muchos profesionales involucrados, muchas empresas, en proyectos de cuantías de presupuestos muy grandes y generalmente, ¿verdad? Para proyectos del Estado. De hecho, Costa Rica desde el 2021 estableció que es obligatorio para todos los proyectos del Estado incluir la cláusula de controversias utilizando los comités de solución de controversia, los dispute boards. Entonces, esto también le ha garantizado al Estado y le ha evitado al Estado procesos más largos, pérdidas económicas, ¿verdad? Porque los conflictos se van atendiendo en el momento, ¿verdad? Sí son mecanismos eh, pues más caros, ¿verdad? Pero representan para el Estado, por ejemplo, en este caso, una economía importantísima, tanto procesal como en efecto de dinero, ¿verdad? ¿Qué son los neutrales? Estas personas son quienes forman parte de ese dispute board. Son las personas que van a estar en planta, son nombrados por las partes, han sido contratados previamente en el contrato de ambas partes, ahí se va a decir, ¿verdad? Este, a quiénes o cómo van a ser contratados, ¿verdad? Eso no es algo que el colegio lo dice o el centro que esté brindando este servicio, sino que es algo que las partes previamente han establecido y son especialistas en diversas áreas, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, pues principalmente dirigido al sector de construcción, ¿verdad? Entonces, en el caso del CRC, pues contamos con un padrón, una lista de profesionales inscritos, ¿verdad? Conocidos como neutrales, que son quienes están ahí elegibles para que las partes puedan contratarlos y que sean ellos entonces quienes formen ese comité de expertos, que también se le conoce de esa manera, ¿verdad? Igual, son neutrales, solo que administran el proceso diferente. Entonces, como les decía, la neutralidad de un conciliador, la neutralidad de un árbitro, la neutralidad de un comité, de una persona de un comité de solución de controversias, eh, siempre es neutralidad, pero se expresa de maneras distintas, ¿verdad? Ventajas de este mecanismo de los dispute boards, principalmente que pues el Comité de Solución de Controversias, los neutrales, van a conocer el proyecto y van a participar de una manera mucho más activa y pueden proponer soluciones expeditas. Las partes, el contratista y los profesionales pueden empezar a dar opciones y de resolución. Entonces no se les va acumulando, pueden ir ajustando en tiempo real tanto el proyecto como tal, la programación, los costos, ¿verdad? Se va a adaptar a las distintas necesidades del proyecto, ¿verdad? Y estamos hablando de proyectos complejos, ¿verdad? Los proyectos van a reducir el riesgo de entrar en una pausa o en un conflicto de mayor duración, ¿verdad? Por ejemplo, para efectos del Estado, esto es importantísimo, ¿verdad? Disminuyen considerablemente las diferencias que se llevan a un arbitraje porque como se va resolviendo en el momento,
Si al final quedó algo que tuvo que ir al arbitraje, ¿verdad? Porque recordemos que el arbitraje se va hasta terminado el proyecto. Ya tal vez si eran 20 puntos, ya va a llegar uno o dos a arbitraje, ¿verdad? Entonces, los dispute boards permiten, nuevamente reitero, resolver los problemas en el momento, ¿verdad? Y promueven la solución conjunta de problemas manteniendo la relación profesional, ¿verdad? Porque más bien eso va fortaleciendo, va haciendo una red comercial, en todo sentido, desde los contratistas, las empresas que participan, el Estado, los profesionales del Comité de Solución de Controversias, ¿verdad? Les decía yo que desde el 2021 la ley de contratación pública ha incluido una cláusula en la que se hace obligatorio que las partes acudan a este mecanismo. Sin embargo, ya el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde el 2011 venía haciendo esfuerzos promoviendo este mecanismo en nuestro país, ¿verdad? Promulgada la ley, ya recibimos oficialmente en el 2021 el primer caso de Dispute Board en nuestro centro y actualmente tenemos 11 procesos en gestión, 11 procesos abiertos que tienen que ver pues con proyectos del Estado, ¿verdad? Y hay un punto súper importante que no quiero omitir. No es un mecanismo oficial de conciliación, ¿verdad? Pero es un servicio que brindamos en el Centro de Resolución de Conflictos y es la asesoría especializada. Yo les contaba antes que somos un staff de profesionales permanentes ahí que estamos pues atentos a poder apoyarles en una atención pronta de consultas. Entonces, a través de correo electrónico, teléfono o presencial, nosotros estamos ahí para atender cualquier duda que puedan tener relacionada a ejercicio profesional, a los procedimientos de la Dirección de Ejercicio Profesional, por supuesto que a los mecanismos RAC que ya vimos, ¿verdad? Y al año, para que ustedes tengan una idea, se atienden más de 2.000 consultas, ¿verdad? Y este es uno de nuestro servicio estrella porque también es muy preventivo. Las personas, tanto clientes como agremiados, nos buscan y a través de esta asesoría o de este acompañamiento, muchas veces se pueden resolver situaciones sin que oficialmente se abra un caso ante nosotros, ¿verdad? Entonces, no omitan, por favor, em, la posibilidad de contactarnos en el Centro de Resolución de Conflictos al número 2103-2395, ahí les va a quedar, a nuestro correo electrónico crc@cefia.cr y recuerden, para todo lo que tenga que ver con ejercicio profesional, los procedimientos, ¿verdad? ¿Qué hacer si tengo una queja? ¿Qué hacer si me llamaron? ¿Qué hacer si tengo una denuncia? ¿Qué hacer? Em, Nosotros ahí les podemos orientar. Y pues definitivamente en todo lo que son los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ¿verdad? La conciliación, los arbitrajes y comité de solución de controversias. Esta es la información entonces que queríamos compartir con ustedes, sumamente agradecida. Carol, no sé si quedará alguna pregunta por ahí y si no, Muchas pues gracias, André. Sí, por el momento gracias. no veo ninguna por acá, pero Excelente. queda abierto, ya sea que gusten levantar la mano, yo con todo gusto les activo el micrófono o que la anoten aquí en preguntas y respuestas. Ujú. Mientras tanto, voy a pasarles una pequeña encuesta para que la vayan llenando mientras tanto y mientras se animan a hacer preguntas. Bueno, don Eric dice que muchas gracias, muy buena presentación. Muchas gracias, don Eric. Don Mario Muchas Chavarría. gracias, sí. Listo, don Mario ya puede activar su micrófono. Don Mario está silenciado, si gusta puede. Ahí ya. ¿Cómo está, don Mario? No lo escuchamos. No logramos escucharlo, don Mario. Ujú. Y veo que tiene el micrófono activado. Debe ser algún problemita con el sistema de audio.
No parece que no, ¿verdad? Que no Sí, se le escucha, sí, no parece que se le no. activa el Si audio. no, la ¿Quién sabe si nota, por don el Mario. chat? Ujú. Ok, bueno. Las- Le damos oportunidad a don Mario. Recordarles que ya coloqué la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Don Eric estaba preguntando que si podríamos compartir la presentación. Sí, sí, sí. Ahí yo les, a través suyo, ¿verdad, Carlos? Sí, es Ujú, correcto. ujú. Sí, perfecto. Sí, ahí se las enviamos junto con el certificado de participación en el transcurso de la semana. Sí, parece que no logramos contactar, ¿verdad, don Mario? Entonces, Sí. ahí en la presentación va el número de teléfono y el correo electrónico. Y pues cualquier cosita, si no, tal vez don Mario nos pueda contactar, ¿verdad? Por ahí. Sí, o me la envía a mí y yo Ujú. Y nos se la la trasladas, traslado a claro. André. Ujú, Ujú. claro. Ujú. Sí, perfecto, André. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recordarles que la charla queda en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean volverla a ver o recomendársela a alguien para que la vea. Sin más, entonces damos por finalizado. Muchísimas gracias, André, de nuevo y tengan Gracias a todos y ustedes. todas muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.